Seguimos todo el acontecimiento que se dio. El agua. Dijimos que así como da vida, también así la quita. Mira cuántos murieron ese día bajo el agua. En nuestra vida nos venimos hoy al siglo XXI. ¿Alguien es de mecha corta? Cuando hay un familiar de mecha corta y está enojado en ese momento, nunca le anden ofreciendo un vasito con agua. Porque una persona que está de esa manera se vuelve como un carburador de vehículo. Y si viene alguien y le ofrece, tía, tómese este vasito con agua, el agua se le va por otro lado y un edema pulmonar y adiós, tía. Así es el agua. El agua te produce vitalidad, te hidrata, te da fuerzas, te renueva. Pero si tú, cuando te dicen, consuma bastantes líquidos, es que no me gusta el agua, no es porque el agua tenga sabor, sino porque es necesaria para que nuestro aparato excretor funcione bien. Entonces, ahora imagínate recibiendo nosotros el agua en el sacramento del bautismo, cuánta vida nos da. Te voy a compartir esto. A mí me llevaron desde mi mamá y mi madrina en actos mortuorios. Ya iba boqueando yo como algún pescado que lo sacan del lago o del río. Ya iba boqueando ya. Y me llevaron a catedral. Y el sacerdote que me bautizó, el padre Félix Antonio Elías, que Dios en gloria lo tenga, fue el que me bautizó. Y oró, hizo una oración antes de poner todo en el sacramento del bautismo. ¿Qué crees tú, hermano? ¿Que me morí o no? Yo digo que no te moriste. Claro que no, porque el sacramento del bautismo, el Espíritu Santo es impredecible en eso. Mira, Juan, cuántas madres, digamos, cuando tienen a sus niños pequeños, no se dan cuenta si ese niño trae un síndrome, hasta que el niño experimenta los síntomas, las reacciones de un síndrome. Hasta entonces se dan cuenta y dicen, ya se dio cuenta cómo tuerce la canillita el niño, y empezaron, ya se dio cuenta cómo mueve la cabecita el niño. Y entonces tanto síndrome que hay, que el autismo, que el mongoloide, el Down, todos los síndromes que se dan. Entonces, ¿qué pasa? Está comprobado. Yo tuve una experiencia, les voy a compartir esa experiencia que tuvimos en el salón parroquial de catedral. Estaba Monseñor Luis Morao, ese día iba a hacer los bautizos. Y llegó una señora y un señor, él se llamaba Toño y la señora se llamaba Julia. Toño era como hay muchos en los hogares que no quieren que Jesús entre a su vida, pues. Es que si dejamos entrar a Jesús va a querer cambiar, ya no va a querer que oigamos música, ya no va a querer que veamos televisión, ya no va a querer que hagamos... ¿Quién les ha dicho que Jesús va a entrar a prohibirles todo eso? Jesús va a entrar a gobernar nuestras vidas, nuestros corazones, no lo que hacemos. Entonces mucha gente dice, no, yo mejor me conviene no creer en nada. Y empiezan y crecen, se van creciendo de esa manera y se van alejando de Dios. Por eso dice Timoteo en el capítulo 4, el Espíritu Santo nos dice que muchos renegarán de la fe en los últimos tiempos y se volverán anatemas. Eso es el peligro que tenemos cuando nosotros decimos que ya no creemos en nada. Entonces don Toño ya no quería saber de nada. Tuvieron su primera hija y la hija venía con el problema de hidrocefalia. ¿Sabes qué es eso, Juan? Agua en la cabeza. El crecimiento del cráneo, ¿verdad? Y entonces cuando vieron eso... La acumulación de agua es la que hace que se crezca el cráneo. Y entonces viene y cuando vieron eso, le dice don Toño a la niña Julia, ¿por qué no vamos a bautizar a la niña?
Ay, Toño, ¿y no dice usted que no cree en esas cosas, pues? Pero ¿qué perdemos, mujer? Le dijo. Y llegaron, la inscribieron y llegaron porque antes todos los domingos eran los bautizos. Y cuando llevaron a la niña y empezó el sacramento, imagínate, le ungen el óleo en el pecho. ¿Qué significa el óleo? O sea, que eso vamos a hablar más después. En el próximo video. En los próximos videos. Pero ahorita nos quedamos ahí. Entonces, cuando ella recibió eso, y el crisma, y el agua, cuando ya la bautizaron, ¿qué crees que pasó? Se fueron para su casa. Después, cuando fueron donde el doctor, se dieron cuenta que el cráneo ya le había reducido y que el agua la había salido ya por medio de la sudoración y todo. Y entonces cuando llegaron donde el doctor y le vieron, y entonces el doctor les dijo, don Antonio y ni a Julia, ¿dónde llevaron a la niña? A catedral, a que la bautizaran. No, yo no creo eso, ustedes de un brujo la han de allá, porque hay médicos que creen más en los brujos que en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. A través del sacramento del bautismo es capaz de borrar cualquier síndrome o enfermedad que traiga a una criatura. Nosotros, yo lo he comprobado porque cuando vamos a hacer la hora santa allí al hospital neonato, donde están todos los niños recién nacidos, a maternidad, allí vamos a hacer una hora santa. Y a veces encontramos madres que lloran porque los médicos les han dicho, mire, es difícil que su niño pase la noche. Y entonces Monseñor Revelo nos decía, ustedes tienen la capacidad de bautizar a ese niño si está a punto de morir. Y entonces nosotros, con el permiso del padre Freddy, que es el que va al hospital, y el padre Danilo Ayala, entonces hicimos eso. Bautizamos un montón de niños. ¿Y qué creen? Que el Señor hizo la obra y después, miren, hasta los médicos se retractaron de lo que les habían dicho, que ya no iba a pasar la noche esa criatura. Y después, miren, ver a las madres saliendo felices con su hijo ya recuperado, eso es lo que nos da el sacramento del bautismo. Esa es la importancia que tenemos nosotros. Hay otro caso en la historia, en el capítulo 12, si no estoy muy equivocado, versículo 14 del Éxodo. ¿Cuál fue el otro caso donde murieron miles y miles? Cuando Dios le dice a Moisés que ha visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto y que va a que lo saquen y quiere que lo pone como libertador para que vaya a decirle al faraón que deje libre a su pueblo. Y entonces va Moisés y el faraón a regañadientes pues le dice, está bien, váyanse. Y salen 3 millones de personas de Egipto caminando por el desierto cuando llegaron al Mar Rojo. Y vieron que, Dios mío, aquí ya topamos, pues vamos a tener que rodear el Mar Rojo y tenemos que a ver que cuando de repente miran la polvazón donde venían los carruajes del faraón, y entonces toda la gente decía, Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto solo a morir al desierto? Y empezaron a insultar a Moisés y empezaron a insultar a Dios. Entonces viene Moisés y va a hablar con Dios. Para aquellos hermanos no católicos que no creen en la intercesión, pues Moisés siempre intercedía por el pueblo. Y entonces viene Dios y le dice a Moisés, ¿qué tienes en la mano ahí? La vara de su hermano Aarón. Entonces, colócala sobre el mar y pone la vara sobre el mar. ¿Y qué pasó? El mar, ahí han sacado otra alabanza los hermanos, no sé si el hermano Juan se la puede. El mar se abrió. Ajá, y Egipto pasó, y el pueblo pasó. Y entonces eso pasó. Los exégetas, los existencialistas, si tú hablas con uno de ellos, te van a decir, no, es que ese fenómeno pasaba cada 400 años. Pero que yo sepa, ya pasaron más de 400 años y no se ha vuelto a dar nada de eso. Sino que ese fue el poder de Dios. Abrió el mar para que pasara su pueblo.
Ya cuando iba pasando los perseguidores, iban a medio mar, entonces ¿qué hizo Dios? El mar se cerró y Egipto se ahogó. Eso es lo que produce el agua. El agua es tan importante y necesaria para toda la humanidad. Nosotros no podemos, porque así como va el desgaste de la misma naturaleza, después va a haber guerra, hasta por un poco de agua va a haber guerra. Mira, y los tsunamis, ¿verdad? También es otro ejemplo. Por ejemplo, el tsunami que pasó allá en un país. Indonesia. Exacto. Es que, oye, el problema es que como los glaciares se están deshaciendo por el calentamiento global, entonces todo eso se están desbordando los mares, se están desbordando todo. Ríos. Y entonces eso es lo que estamos enfrentando. Pero si nosotros, como seres humanos, le colaboramos a Dios, sembrando más árboles, porque ya las colonias han venido a botar la mayoría de pulmones de una ciudad. Entonces el agua tiene esa importancia. Y en el sacramento del bautismo, pues eso es lo que nos da vida. Ahora, ¿cuánto falta? Nosotros nos metemos en una discusión. ¿Cuál bautismo vale más? El que hacen los hermanos de la iglesia no católica, porque ellos lo hacen por inmersión. En la iglesia católica lo hacemos por aspersión. Pero lo más importante es, si el pastor ocupa la fórmula para bautizar a un miembro de su iglesia, ese bautismo vale. Oye bien, la iglesia católica no es enferma de decir, si alguien quiere regresar a la iglesia católica, la iglesia nunca le va a decir, ¿bautizado? Sí, me bautizaron en la iglesia Chequiná, por decir algo. ¿Y qué fórmula ocupó el pastor? Bueno, el pastor me puso una mano aquí en el cuello, otra en la cintura, y me fue llevando atrás hasta sumergirme en el agua. Fulano de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo comprobamos con Monseñor Luis Morao, porque él ya no quiso bautizar a dos muchachos que llegaron, porque ya habían sido bautizados en la iglesia Chaday. Les dio el complemento nomás. Solo les dio el complemento y dijo, yo no les puedo agregar ya, porque entonces yo cometería, porque dice la palabra. El capítulo 4 de Efesios, capítulo 4, versículos 4 y 5, hay un solo Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Hay una sola fe, una sola doctrina y un solo bautismo, que es el que nos hace hijos y herederos de las riquezas de Dios. A eso nos enfrentamos. Así que, hermanos, ahí donde se encuentran, felicitaciones a los hermanos de Metapán porque celebran este día, a San Pedro y a San Pablo, y a todas las parroquias donde le celebran a estos dos grandes santos. Que Dios me lo bendiga. En Aguachapán, donde está el padre Wilfredo. Ah, San Pablo, sí, la comunidad de San Pablo. En Coatepeque también, San Pedro. Así que Dios me los bendiga y seguimos la próxima semana. A Jesús por María, legionarios de María, evangelizando con alegría, manteneos firmes hasta la muerte.